Está. En realidad, no los publiqué yo, los publica la unidad de apoyo docente o de apoyo pedagógico. Son o sea, ustedes todos los años tienen que, o sea, en cada semestre tienen que evaluar los cursos que tuvieron. Nosotros no nos enteramos, digamos, son evaluaciones anónimas que tienen que llenar, son optativas, obviamente, creo, hasta donde tengo recuerdo, no están obligados a, mm, a completarlos. Te agradezco igual, Génesis, porque yo ya me estaba por olvidar o sea, se los iba a comentar la clase pasada, que dicho sea de paso, les pido disculpas por la suspensión a último momento. Estábamos con una actividad del Instituto de Teoría del Derecho, que fue la organización de unas jornadas que fueron bastante grandes y se nos complicó bastante con la venida de docentes invitados, en fin, fue como un poco caótica la semana pasada, en particular el martes, así que les pido disculpas bueno, y gracias por la comprensión. Pero sí les quería comentar la cuestión vinculada a las evaluaciones. Todos los años, en todos los cursos, ustedes, todos los semestres van a tener que evaluar a los cursos, es decir, evaluarnos a nosotros, a los docentes y las docentes, y a la vez al curso. O sea, son como dos evaluaciones que tienen que hacer. Si bien, como les decía, no son obligatorios, no es obligatorio llenar esos formularios, para nosotros, para la facultad en general, para la universidad, pero en particular para los docentes, es muy importante que ustedes llenen esos formularios, esa evaluación, es la oportunidad que tienen ustedes de evaluarnos a nosotros y de decir todo lo que, no es necesario que digan cosas bonitas, si las quieren decir siempre son bienvenidas, pero todo aquello que para ustedes habría que cambiar o lo que no estuvo bueno o lo que les parece nada, tanto de los docentes como del curso en sí mismo, del programa. O sea, es un espacio que es muy necesario para que podamos mejorar. Así que nada, tengan en cuenta también que es anónimo. Esto siempre ayuda a que uno pueda eh, con más facilidad expresarse. Así que esos son esos formularios de evaluación. Génesis, sí, decimos. Gracias por explicar. Yo tengo dos preguntas más, perdón. No, Eh, tranqui. ¿El segundo parcial es múltiple opción o al final queda como desarrollo? Lo mismo que les dije para el primer parcial, o sea, prepárense para estudiar, da igual si es múltiple opción, si es de desarrollo, tienen que prepararse para estudiar, para rendir. Ok. Y la segunda es que yo en el primer parcial me saqué suficiente, leí el reglamento tranquila, pero en el reglamento, según mi entender, menciona insuficiente, pero hace referencia a la nota final total del curso, no insuficiente al primer O sea, parcial. la única razón por la que ustedes no pueden exonerar, que quedan inhabilitados a exonerar el curso, es si le sacan muy insuficiente en uno de los dos parciales. ¿Tá? Sacando eso, después tiene que ver obviamente tienen que promediar aceptable. El promedio aceptable, obviamente, si sacan insuficiente en los dos parciales, no van a poder exonerar el curso. Si sacan insuficiente en uno y aceptable en el otro, y la verdad que está difícil para que uno tenga por aprobado el curso. Lo que tiene que haber es una mejora sustantiva entre el primer y el segundo parcial. Y esto se los digo siempre, piérdanle el miedo a los exámenes. O sea, de hecho, en general, los exámenes deberían ser, y yo creo que son, la instancia, digamos, en la que uno estudia más y a conciencia. Para los parciales, uno medio que, no sé cuál viene siendo la experiencia de ustedes hasta ahora como estudiantes, pero para los parciales uno medio que va al tanteo y bueno, y trata de combinar el estudio para el parcial con las otras cosas de la vida. En cambio, para los exámenes, uno se toma, en principio, idealmente, se toma más tiempo, ¿no? Y se estudia como más, en términos más generales, con otra mirada que para el parcial, que es como una porción de un curso que es más largo. Nada, yo siempre insisto en esto, no le tengan tanto miedo a los exámenes, son una instancia más de evaluación, no pasa nada, nadie se muere por perder un examen, de hecho. Eh, Así que pierdan el miedo. Desde este lado, digamos, ya de este lado
del mostrador les puedo decir que está todo bien, o sea, que no van a ser ni mejores ni peores por no salvar un curso, no aprobar un curso, y probablemente aprendan más cuando se sientan a estudiar para el examen que para los parciales. Estoy cada día más convencida de eso después de ver en la práctica cómo se dan las cosas. Camila. Hola, quería preguntar, ¿los temas es todo lo que venimos dando? Sí, Está, o gracias. sea, la semana, o sea, el parcial es, si no estoy equivocada, la semana que viene. Sí, estamos todos de acuerdo que es la semana que viene, 23, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, bien. Por las dudas que alguien se esté enterando ahora, no va a ser presencial. Como ya les dije en otras ocasiones, el parcial va a ser virtual. Em, Salvo que alguno prefiera hacerlo presencial, me dice, yo no tengo ningún problema, podemos hacer las dos modalidades, me avisan con tiempo, y podemos, mientras unos lo hacen virtual, otros lo tomo presencial, no tengo ningún problema. Y sí, va a haber mucho más foco en los últimos temas que estuvimos dando, pero, pero va todo el curso, que tampoco es tanto, vieron que son, a ver, tuvimos pocas clases y poco contenido. Eh, en general, yo no sé cómo lo viven con las otras materias, pero una materia que tenemos clase una vez por semana, es difícil que podamos dar muchísimo contenido. O sea, dimos en la medida de lo posible, en profundidad, los asuntos o los aspectos que nos parecen más importantes del programa. Así que bueno, eso, repasen, por supuesto, traten de estudiar, todo lo que, estudiar, del primer parcial para acá con mayor profundidad, porque son contenidos nuevos, pero también estén preparados porque pueden aparecer preguntas de la primera parte del curso. Carolina. Gracias, profe. Al no saber si es de múltiple opción o desarrollo, si sería de desarrollo, en un caso hipotético, sería algo como lo de los casos y nosotros interpretar, porque esa parte me está costando cantidad por el tema de identificar el tipo de argumento, lo que sea. Y si es así, sería solo un caso, dos casos. Llegado el caso, sería así, sería como estos ejercicios que les propuse. En realidad son ejercicios que apelan a que en base a lo que leen puedan, aplicarlos a casos concretos. Ahora vamos a ver cómo les fue con la propuesta de la semana pasada, que de hecho, a pesar de que la semana pasada se debió a estos problemas, que tuvimos de logística, espero que hayan podido usar esas 2 horas para, en lugar de dormir la siesta, yo sé que es muy tentador hacer otra cosa en lugar de dedicarse a esas horas a la materia. La idea justamente es esa, que ustedes puedan trabajar, los aspectos teóricos, bajado a casos más concretos o así. Así que A mí, bueno, profe, me sí, pasó que no pude realizar esa actividad porque estamos con otros parciales. Tenemos uno el me lunes, uno el imagino, martes yo, y dos el yo jueves. sé que Pero sí, sí sé pero lo de bueno, las la actividad, sentencias. ¿Eso es similar? sí. Genial. En este caso, a ver, en este caso, para ahora abrimos quizás, empezamos la clase, digamos, conversando sobre esto, la clase oficialmente. Después vemos qué diferencias hay entre este caso o esto que les propuse analizar, en comparación a las sentencias que tuvieron que ir reconstruyendo los argumentos interpretativos, a ver si alguno que haya hecho las dos tareas, tiene ganas de comentar un poco. Pero la idea básicamente es esa, o sea, que vean que las cuestiones de teoría del derecho, eh, no son tan abstractas, o sea, que uno puede reconstruirlas, y pensarlas en concreto, en casos, en sentencias, en argumentaciones, más concretas, y no solamente a partir de reflexiones que a veces suenan como muy complejas, ¿tá? Pero sí. Bueno, entonces, vayamos, esta es nuestra, digamos, la última clase en términos de contenido, previo al parcial. eh, y me interesaba no sumar, digamos, más texto o más temas, sino que podamos profundizar justamente en asuntos que estuvimos viendo vinculados a algo que yo creo que es muy importante, que ustedes a esta altura puedan identificar, que es la diferencia entre la discrecionalidad, la arbitrariedad,
que puedan ver estos temas de textura abierta del derecho, esto que se presta muchas veces a desacuerdos en las diversas comunidades jurídicas, y por eso también les propuse, o yo creo que es importante que ustedes puedan eh, prestar atención, identificar con mucha atención los argumentos que utilizan quienes justifican las decisiones interpretativas. Creo que ahí se juega mucho de esto de la discrecionalidad y la arbitrariedad o la posibilidad, digamos, de diferenciar una cosa de la otra. Entonces, a mí, yo diría que son muchas cosas las que son importantes de este curso para ustedes como estudiantes de relaciones internacionales y de laborales, pero en particular creo que hay un ámbito que tiene que ver con la justificación de las decisiones por parte de las autoridades, que a veces se disfraza mucho con estas nociones con esta idea de la interpretación detrás, digamos, de palabras que suenan difíciles, de que el derecho es una cosa que está allá a lo lejos, y sin embargo, ustedes tienen que tener las herramientas para poder identificar dónde están, digamos, algunas trampitas del lenguaje jurídico. Y estas trampitas aparecen sobre todo, eh, o más bien, podemos sortear estas trampitas si somos conscientes de las características del derecho como lenguaje. Sofía, Sí, perdón. Buenas tardes. Quería bueno. preguntar sobre la duración del parcial, porque si pones sentencias, a mí también, como a la compañera, también me cuesta un poco y capaz que 45 minutos, no sé No si... se preocupen que la propuesta del parcial, así como el anterior, estuvo pensado especialmente para que el tiempo que se les daba fuera parte de la evaluación, con esto va a pasar lo mismo. Así que no se preocupen, en el caso de que sea un parcial con una duración más larga y con una modalidad más larga, va a haber tiempo para que puedan hacerlo. Ok, gracias. De nada. Entonces, si les parece, arrancamos con este caso, si quieren que yo les dejé la semana pasada. No sé si alguien quiere comentar más o menos de qué se trataba el caso. Vieron que la propuesta de la clase era, o la propuesta de la actividad, justamente tenía que ver no con que entregaran algo en la plataforma, sino que pudieran como ya ir mirando eso que estaba ahí, ese fragmento de sentencia de un caso ante la Corte Interamericana, y en función de lo que allí vieran, detectar o tratar de responder a algunas preguntas que les dejé. ¿Alguien? Bien, varias manos levantadas. Santiago. Santiago, Hola, profe. Bueno, buenas. lo que más o menos me acuerdo fue un hombre peruano que alrededor de los 90 fue desempleado luego de, bueno, unas elecciones que se hicieron por parte del sindicato de la empresa, donde él denunció que habían habido varias irregularidades en las empresas y con las elecciones. Dicho caso, para aclarar que él había salido electo como el presidente del sindicato y la empresa lo despide, a lo que él, bueno, en ese momento también para contextualizar, había una dictadura en Perú. Él hace la denuncia, lo cual la justicia dictamina que la empresa actuó de acuerdo a sus parámetros, y más tarde él acude a la Convención Americana de Derechos Humanos diciendo que fue ilegítimo esto que se dio desempleo, porque además al desempleo no hubo ningún tipo de pago de despido, ni acceso a ningún tipo de pensión, ni nada de eso, por lo que la Convención Americana de Derechos Humanos dictamina más tarde que en realidad la sentencia de la justicia de Perú no fue correcta, sino que fue en contra de los parámetros internacionales e internos. Excelente, Santiago. Buenísimo el resumen del caso. Verán, se imaginarán en todo caso por qué elegí este caso. Creo que toca por igual tanto a relaciones internacionales como a relaciones laborales por distintos motivos. Por un lado, nos encontramos ante un caso que llega a la Corte Interamericana. Uy, se me cortó, creo.
se me había cortado y quedé congelada, pero me siguieron escuchando, ¿no? Igual, está. Quedé un poco congelada, pero hablando bien. Bueno, por un lado esto, ¿no? Un caso que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora les voy a dar un poco más de contexto de cómo es que un caso llega a la Corte, para que vean que no es tan sencilla la cuestión. No es que un día uno se levanta y puede litigar ante la Corte Interamericana. Y el asunto que se litiga allí o que llega a la Corte Interamericana es un asunto vinculado con derechos sindicales, derechos laborales, la falta de indemnización, etcétera, etcétera, y todo lo que allí en ese caso ustedes tienen a disposición y que Santiago muy bien resumía. Ailich, ¿vos querías decir algo diferente o más o menos en la misma línea que Santiago? No, yo quería agregar algo que fue como, o sea, algo que me llamó la atención, que en realidad, bueno, esta persona que fue la que llevó el caso a la Corte Internacional, en un principio, o sea, o sea, como que hizo la denuncia en su estado, le dieron la razón, o sea, le dijeron que sí, como que tenía razón, y en una segunda instancia, la sentencia fue totalmente contraria. Entonces ahí es como que te podés plantear, bueno, pero ¿qué pasó? Que se cambió tan radical en un mismo caso. Bien, perfecto. O sea, de hecho, para quienes no hayan leído el resumen de la sentencia, o sea, esto también les recomiendo. Siempre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada vez que dicta una sentencia, acompaña a esa sentencia con un resumen de sentencia. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahora les voy a decir brevemente algunas características de cómo se llega a la Corte. Yo supongo que ustedes en derechos humanos o principios en principios de derecho constitucional, algo de esto ya deben haber visto, me imagino. Pero por las dudas el público pues, varía mucho, así que solamente una pequeña cuestión. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son sentencias muy largas, en general de más de ciento y pico de páginas. Entonces, la idea de la Corte Interamericana es que, bueno, más que la idea es la conciencia de que no todo el mundo dispone del tiempo, de las ganas, ni de las herramientas, incluso para poder sentarse a leer una sentencia de más de 100 páginas. Con suerte hoy la gente, y ustedes lo deben saber, con suerte leemos cosas de más de 15 páginas sin perder la atención, y esto cada vez va a ser peor y peor. Entonces la Corte acompaña cada sentencia con un resumen de sentencia. Yo les recomiendo, sea para relaciones laborales, sea para relaciones internacionales, sea para lo que sea que estén haciendo en estas licenciaturas, pero, o para donde lo lleve, digamos, la carrera, tratan de estar atentos a lo que decide la Corte Interamericana, no solamente en su función contenciosa, es decir, resolver este tipo de casos, sino también en su función consultiva. Yo en algún momento ya les mencioné que es esto de la función consultiva, pero lo puedo volver a reiterar. ¿Por qué? Porque lo que establece la Corte Interamericana, de alguna manera, va generando criterios que después podemos ver incluso en sentencias uruguayas o en decisiones de autoridades en nuestro país. O sea, de hecho, los tribunales de apelación en lo laboral, por ejemplo, muchas veces hacen referencia a cosas que ha dicho la Corte Interamericana en un caso X que a lo mejor Uruguay no tiene nada que ver. Muy brevemente, para quienes todavía no hayan tenido una aproximación a derecho internacional y los derechos humanos, en particular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solo para poner en contexto, básicamente nosotros tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Uruguay es parte, es un sistema creado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es del año 69, que entra en vigor en el 78. En esa oportunidad, digamos, a partir de esa convención, aparecen o se crean, digamos, dos órganos que son los centrales del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Por un lado, la Comisión Interamericana y por otro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte tiene una competencia contenciosa y consultiva. Contenciosa es resolver este tipo de casos, resolver reclamos que una persona hace contra uno de los estados parte
del sistema, o sea, de la OEA en general. Y la competencia consultiva es, por ejemplo, cuando hay alguna duda, imaginemos que un Estado tiene, una organización de un Estado parte, tiene una duda sobre cómo se interpretan las palabras de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ustedes también pueden conocer como el Pacto de San José de Costa Rica, o los distintos pactos adicionales que hay en el marco del sistema interamericano, ¿sí? Entonces ahí la Corte Interamericana tiene competencia para emitir lo que se llaman opiniones consultivas. En las opiniones consultivas, la Corte Interamericana dice, bueno, esta palabra hay que entenderla o la Corte la entiende de esta manera. ¿Está? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Perfecto. Esto es importante. Los individuos no pueden llevar los asuntos directamente a la corte. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Si acá tenemos el caso de este hombre, o sea, este caso que yo les puse para que analicen, ¿cómo es que la corte no puede llevarlos individualmente? Bueno, la situación es que las personas que quieran llevar un caso contra un Estado, lo que tienen que hacer es primero agotan la vía interna. Es decir, primero esas personas tienen que, dentro de su país, poder acceder a todas las instancias posibles. ¿Tá? Una vez que se agotan todos los recursos domésticos, se le dice, o sea, la interna del Estado, en este caso, por ejemplo, fue un trabajador que hizo un reclamo judicial, el reclamo judicial en principio le daban la razón y luego, como decía Eilish, el Tribunal Constitucional peruano decidió revertir esa primera sentencia y decir que el despido había sido legal, ¿tá? Y que allí no había habido ningún problema. Como adentro de Perú, esta persona, el señor Lagos, ya no tenía otra instancia a la cual acudir, bueno, ahí se activa la posibilidad de llegar eventualmente a la Corte Interamericana. Pero el individuo no llega por sí solo, tiene que presentar la petición, o sea, no es una demanda, es una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es la Comisión Interamericana la que decide si hay mérito, después de varios trámites previos. Por ejemplo, la Comisión Interamericana trata de llegar a una solución amigable entre quien hace la petición y el Estado demandado, entre comillas. Una vez que todo eso no tiene andamiaje, o una vez que la comisión entiende que ya se hicieron todas las, se hizo todo lo posible para que las partes lleguen a un acuerdo o una solución amigable, es que la comisión toma la decisión de llevar el caso ante la corte. ¿Ah? O sea que en definitiva no son las personas las que van ante la Corte Interamericana, sino que las personas van ante la Comisión Interamericana y es la Comisión Interamericana la que decide si hay mérito para que ese caso llegue a la Corte. Acá algo que es importante que tengan en cuenta, esto implica muchísimas demoras. Fíjense, si ustedes prestaron atención al caso de Alegría Lagos, eh, en ese caso se presentó la petición ante la Comisión Interamericana en 1998 y la sentencia de la Corte es recién en el 2017. Esto no es menor, pero les pongo otro ejemplo. Yo tuve digamos, el honor de ser representante de víctimas ante un caso ante la Corte Interamericana contra el Estado uruguayo. Caso vinculado a las muchachas de Abril y desapariciones forzadas. ¿Tá? En ese caso, que inicialmente, o sea, yo llegué a la parte del litigio ante la Corte Interamericana, pero todo esto venía de antes con otros compañeros que fueron los que presentaron efectivamente la petición ante la Comisión. La petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formalmente fue presentada en el año 2007 y la Comisión Interamericana llevó el caso a la Corte en el año 2019. ¿Tá? Elevó el caso
o sea, presentamos la petición en el 2007, formalmente, se la presentaron, y recién en el 2019 la comisión eleva el asunto a la Corte Interamericana. Y tuvimos sentencia en el año 2021. ¿Qué implica esto? Básicamente que en el camino, por ejemplo, las personas peticionarias mueren, se pierde la posibilidad de que ciertos testigos declaren, o sea, es muy complejo. Uno podría enojarse con la comisión, pero en realidad el asunto es que la Comisión Interamericana tiene un volumen de trabajo enorme. O sea, nosotros desde Uruguay, quizás por suerte, no somos tan conscientes de la cantidad de asuntos de violaciones a derechos humanos que se presentan diariamente ante la Comisión Interamericana y que la Comisión tiene que tratar. Y no es un órgano que disponga de muchísimos recursos materiales para poder hacerle frente. Esto también es una realidad. Uno a veces cuando piensa en organismos internacionales o regionales se cree que son como una cosa llena de plata y qué sé yo. Quizás a nivel de la ONU eso puede ser un poco más cierto, pero a nivel del ámbito regional de protección, sobre todo el sistema interamericano, los recursos no son tantos. Entonces, bueno, esto como un dato también para darles contexto sobre este tipo de casos. Entonces, les decía, solo es la comisión la que lleva los casos ante la Corte digamos, y los estados, o sea, es decir, quienes pueden llevar directamente ante la Corte son los estados por sí. Es muy raro que un estado lleve un asunto ante la Corte Interamericana, casi que infrecuente, y la Comisión Interamericana. En este momento se podría decir que tenemos casi que 35 años de jurisprudencia consolidada en materia de derechos civiles y políticos, em, más de 35, sí, 40 años de jurisprudencia muy consolidada y es muy rica, digamos. Todas las elaboraciones de la Corte Interamericana, a veces compleja, uno no tiene por qué compartir todas las decisiones que toma la Corte, aparte tengan en cuenta que los ministros, los jueces de la Corte Interamericana se van renovando. O sea, son cargos, así como se renuevan los cargos en nuestra Suprema Corte de Justicia, lo mismo sucede en el ámbito de la Corte Interamericana, o sea que las posiciones pueden ir variando. En general, en el ámbito de la Corte Interamericana, nunca es en plan de retroceder respecto de ciertos derechos. Ahora, y esto lo planteo de vuelta como una forma de darle contexto a esto que vamos a estar conversando. Em, ¿Qué diferencia? Y esto lo digo porque quienes hayan leído parte de la sentencia o el resumen de la sentencia de este caso, es importante tener en cuenta qué diferencia a la Corte Interamericana como un tribunal regional de un tribunal nacional. A diferencia de un juzgado nacional, la Corte, por ejemplo, no tiene mecanismo propio de ejecución de sentencias. Es decir, si un Estado no cumple con lo que la Corte manda, no hay formas de obligar al Estado a que cumpla. La legitimidad de la Corte Interamericana depende mucho de la argumentación que den las sentencias y de algo no menor, que es el respaldo político de los estados. Ustedes tengan en cuenta que si bien estamos hablando de un órgano que ejerce función jurisdiccional, es un tribunal, es una corte, no deja de ser un órgano o un organismo que funciona en el marco de la OEA, ¿no? O sea, esto es importante tenerlo en cuenta. La OEA no es una ONG, no es un grupo de amigos en la que los estados americanos se juntan a intercambiar figuritas del mundial, sino que es espacios, o sea, son espacios de decisión política muy importantes, ¿sí? Entonces, que las decisiones de la Corte tengan legitimidad, bueno, va a depender del respaldo que los propios estados que forman parte del sistema le den a esas decisiones. No hay una apelación posible, o sea, todas las sentencias de la Corte Interamericana son definitivas, y hay algo que es importante. La Corte Interamericana se ha caracterizado en todas sus sentencias por, de manera progresiva, llevar adelante lo que desde la teoría
se ha señalado como activismo judicial. O sea, la Corte Interamericana en general asume una postura que uno no podría decir que es absolutamente imparcial, sino que está todo el tiempo tratando de velar por los derechos humanos de las personas que denuncian cierta violación. O sea, es muy raro que la Corte Interamericana rechace un reclamo. Es muy raro que la Corte Interamericana diga el Estado tenía razón, el Estado no violó ningún derecho. ¿Por qué? Básicamente porque, como les decía, para que un asunto llegue a la Corte Interamericana, en el medio pasaron muchísimas cosas. Y hay un filtro muy grande que es la Comisión Interamericana diciendo, bueno, vale la pena llevar este caso ante la Corte. O sea que cuando un caso llega a la Corte Interamericana es porque varios filtros han dicho, acá hubo violación de los derechos o violación de las cláusulas a la que los estados se comprometieron en los pactos que firmaron. Entonces, todo esto para llegar a los hechos o para llegar al caso que yo les propuse, Santiago lo resumió muy bien, pero simplemente para que podamos estar todos en la misma página, no sé si alguien quiere agregar algo hasta acá, pero muy sucintamente, ¿cuáles son los hechos del caso? En 1989, Ciro Alegría Lagos del Campo, representante de los trabajadores de la comunidad industrial de la empresa Cámara Peruana de la Construcción, concede una entrevista a la revista La Razón. Allí, en esa entrevista, critica al directorio de la empresa y denuncia irregularidades en la convocatoria a elecciones internas. ¿Tá? La empresa lo despide alegando una falta grave, la comisión de una falta grave al día siguiente. Entre 1989 y 1998 se da, digamos, todo el peregrinaje, digamos, de Lagos del Campo ante la justicia peruana. Lagos impugna el despido ante la justicia peruana en todas las instancias, eh, el juzgado, en definitiva, con matices, pero uno podría decir que finalmente tanto la sala laboral como el Tribunal Constitucional dijeron que el despido fue legal y justificado, con lo cual allí, de 1989 a 1998, Lagos del Campo agotó la vía interna. En 1998, el caso llega al sistema interamericano, llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana tramita la petición durante años, hasta que llega a la Corte, y en el 2017 la Corte Interamericana convoca una audiencia, dicta sentencia, si no recuerdo mal ahora, el 31 de agosto del 2017, da igual, fue en el 2017, y allí, en esa ocasión, en el año 2017, después de las audiencias, también esto, las audiencias de la Corte están en YouTube, les recomiendo que si algún día tienen interés en saber cómo es una audiencia ante la Corte Interamericana, pueden entrar a la página de la Corte y allí se van a encontrar con audiencias grabadas. Y en el 2017, la Corte Interamericana, a través de esta sentencia, condena a Perú por la violación, primero, de la libertad de expresión, es decir, uno de los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos que protege y que manda a los estados a proteger la libertad de expresión, por la violación de la libertad de asociación. Recordemos que estamos ante un trabajador que es representante de la comunidad industrial, o sea, es un representante sindical. Esto no es en absoluto menor. Y por primera vez en la historia de la Corte Interamericana, estamos hablando de 2017, o sea, hace muy poco en el tiempo, menos de 10 años, la Corte condena a Perú por la violación directa del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el derecho a la estabilidad laboral. ¿Tá? El derecho a la estabilidad laboral es un derecho considerado dentro de los derechos económicos, civiles y culturales, no tanto civiles y políticos. Ya deben haber visto la diferencia entre los derechos civiles y políticos por un lado y los que ahora también son llamados DESCA, porque se le fue agregando ambiental, por otro lado.
hasta acá el caso. ¿Alguna pregunta que surja de todo esto? Volví a quedar congelada. Ahí, perfecto. Increíble, me mudé hace poco y sin embargo sigo teniendo problemas de internet. Cambié el router, ya no sé más qué hacer. Espero que sea Zoom y que no sea internet. ¿Preguntas sobre el caso o algo que no haya quedado claro de este contexto en el que estamos, en el que vamos a estar navegando? ¿Ninguna? Bien. Sigo entonces. ¿Cuál es por qué yo les dejé este asunto? Bueno, en particular, vieron que si ustedes, yo no les digo que todos hayan pensado en torno al asunto, pero sí que hayan por lo menos leído la actividad. Y yo les había pedido que tengan en cuenta en particular, esto que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la violación del artículo 26 de la Convención Americana, o sea, que es la que protege los DESC, ¿no? Eh, y les había dejado algunas preguntas, tres preguntas en particular, una eh, que tenía que ver con que si ustedes podían identificar, primero esto, ¿no? Tener en cuenta que en las decisiones, en esta decisión de la Corte, tenemos a cinco jueces que votaron a favor, en el sentido mayoritario, y dos jueces que, que, que desintieron, o sea, que presentaron un voto disidente al de la mayoría y que cuestionaron justamente la argumentación de la mayoría. Entonces, yo les pedía en esa actividad que trataran de leer ya sea el resumen de la sentencia bueno, o la sentencia en su totalidad. En particular, yo les señalaba allí algunos párrafos del 140 al 155, si no recuerdo mal, y también uno de los votos disidentes, que es el de Sierra Porto. Y yo les pedía, bueno, que en esa lectura tuviesen en mente tres preguntas. Una, si ustedes podían identificar lo que en la clase anterior, no en la otra, llamamos la zona de penumbra. ¿Se acuerdan que con Hart, al momento de pensar en la discrecionalidad judicial, Hart, como teórico analítico, justamente nos presentaba esto, ¿no? Bueno, hay casos en los que nos encontramos o que el decisor se encuentra ante una zona de penumbra del propio texto jurídico o del propio caso, si se quiere. No hay un consenso sobre cuál es el sentido de las palabras y por lo tanto es difícil poder, ya te doy la palabra, Luciana, ¿eh? Y en ese sentido es difícil poder saber qué está reclamando el derecho y cómo resolver ese caso. La segunda pregunta que yo de alguna manera les planteaba es, bueno, cómo la Corte argumentó la elección interpretativa que hizo sobre el artículo 26. Y la tercera pregunta, que también tiene más que ver con la opinión o qué les resonó a ustedes después de leerlo, es, bueno, si les pareció convincente en algún sentido. Entonces, la idea era esa, ¿no? O sea, que ustedes pudieran leer estos párrafos de esta sentencia o el resumen de la sentencia con estas preguntas en mente. Así que, si les parece, abrimos un poco esta conversación. Luciana, no sé si querés comentar algo de lo anterior o si querés ya contestar esas preguntas. Adelante. Hola, profe. No, en realidad yo quería hablar un poco de esto que planteabas recién, que en realidad como que leyendo el caso y el resumen y más bien lo que dice el juez Sierra, como que a mí fueron dos puntos, digamos, que más me resonaron. Primero, cuando te referís quizás a zona de penumbra, que no Sí. sé si te referís a esto, pero yo lo encontré más bien cuando la Corte alude a la violación del artículo 26, que entendí como que históricamente se había entendido como de una forma más programática, quizás, de no, digamos, regresar los derechos que ya estaban dados. Y como dijiste anteriormente, más bien los derechos sociales, económicos y culturales, que
si no estoy mal, en el artículo como que habla de los que se derivan de la Carta de la OEA. Entonces como que no termina de ser, valga la redundancia, como determinante en cuáles son esos derechos, por eso es que se cuestiona un poco si convendría encasillar en ese conjunto a la estabilidad laboral o no. Pero, y después con lo que dice Sierra, que a mí lo que más me llamó la atención es cuando menciona el protocolo de Salvador, si no estoy mal, o no sé si es El Pacto de San Salvador. el pacto, perdón. Sí, no, Em, tranqui. que lo que hablaban es como que los estados ya se habían puesto de acuerdo en que esos derechos iban a ser más bien los educativos y los sindicales. Entonces quizás como que ahí la Corte estaría por encima de la voluntad de los estados. Entonces como que un tema en general muy difícil, digamos yo. O sea, diría yo como un caso bastante difícil. Excelente, Luciana, el análisis y excelente la identificación de esa zona de penumbra. Brillante. A lo mejor leemos juntos. Me congelé de vuelta, acá estoy. Yo espero que no sean malos y no hagan captura de pantalla justo en ese momento en el que quedo congelada con alguna mueca rara. No, si les parece, Flavia, ya te doy la palabra, pero solamente para seguir pensando en la línea de lo que Luciana muy bien nos presentaba, voy a compartir pantalla un momentito solamente para que podamos leer juntos el artículo 26 del protocolo, perdón, de la Convención Americana, a la que justamente hace referencia Luciana, que dice, bueno, acá puede estar la zona de penumbra sobre el carácter programático de estos derechos que la Corte en mayoría termina diciendo fueron violados por el Estado de Perú. El artículo 26 dice, los estados parte se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa y otros medios apropiados. O sea, ustedes acá ven un texto que es complejísimo. O sea, ¿qué quiere decir este texto? ¿Qué es lo que está reclamando este artículo 26? Bueno, no parece ser tan sencillo a la hora de poder tomar una decisión, ¿no? O sea, hay acá, en efecto, y como lo dice el nombre del propio artículo, el desarrollo progresivo, pero en todo caso, es un compromiso a futuro, un compromiso a hacer por parte de los estados, eh, y de hecho a lograr, lo dice textualmente, a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, acá nos encontramos en una zona de desconcierto sobre, bueno, al menos a mí, y esto lo digo incluso habiendo leído la sentencia y tal, es un artículo que no me da demasiadas certezas sobre qué es lo que tenemos que hacer frente a esta situación. O sea, lo que quiero decir en muy pocas palabras es de que si el día de mañana, imagínense, yo soy jueza, pasa algo completamente loco en el mundo y yo termino siendo jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además les digo, no es necesario ser juez de carrera ni formado como juez para ser integrante de la Corte Interamericana, les digo por las dudas, que alguno tenga algún interés. Si yo estuviese en la Corte Interamericana, me presentan una petición en la que dicen que tal Estado violó el artículo 26 de este pacto internacional, yo no estoy tan segura de qué es lo que está exigiendo este artículo 26. No sé si alguno entiende que allí hay certeza, porque en todo caso lo que uno podría reclamarle al Estado peruano, en este caso, es el no haber hecho cosas progresivamente para alcanzar la plena efectividad de esos derechos. ¿Cómo se demuestra que un Estado no hizo eso de manera progresiva, ¿no? Yo por lo menos lo veo como un problema. Dejo de compartir y estaba Flavia. Adelante. Buenas tardes. Buenas.
Yo solo una preguntita con respecto a la tercera pregunta. Comentabas que era si nos parecía convincente. Si podrías definir un poquito más ampliamente la palabra esa convincencia para poder responder esa pregunta. Convincente sencillamente es en términos de argumentación, si los convence, o sea, si les parece suficiente los argumentos que dan unos y otros, tanto la mayoría de la Corte como los votos disidentes. O sea, si lo que dice la mayoría de la Corte en su justificación, aunque hayan leído esos párrafos nada más, si a ustedes les convence. Es en los términos vulgares en los que usamos la palabra convencer y que también vimos cuando dimos argumentación o justificación, en esos términos, nada más Gracias, que profe. Gracias. de nada. ¿Aileen? Sí, yo en realidad, o sea, leí la sentencia y eso y no pude determinar bien como la zona de penumbra, pero, o sea, me iba para el lado, claro, del artículo 26, y ahora confirmo que no tenía, que no estaba tan errada, porque, o sea, como que en el resumen de la sentencia se nombran como varios artículos, que finalmente como el 26 es como que el que se toma principal, por lo que entiendo yo. Pero es como que, claro, a mí tampoco me terminó de cerrar porque ahora no recuerdo bien cómo es en la sentencia, pero es como que, claro, hace alusión a otro tipo de amparo y no al de libre expresión. Que tal, que por ahí era mejor, o sea, sería mejor o más convincente utilizar otro artículo u otro tipo de argumento que sea más expresamente para la libre expresión o los trabajadores, como algo más conciso, más conciso. Excelente, Eilish. A mí, primero esto, siempre confíen en ustedes y confíen en los razonamientos que hacen. Algo que es importante en el derecho, más allá de que lamentablemente estamos acostumbrados a otra cosa, no hay respuestas del todo correctas y del todo equivocadas. El derecho no es matemática, no es química ni física. Creo que de hecho en las ciencias exactas también hay algún que otro problema de corrección. Así que, pero muy bien, o sea, de hecho uno podría pensar en términos de si nos convence o no nos convence. Hay un asunto súper interesante en esta sentencia, que probablemente la Corte se podría haber quedado con el artículo 13, por ejemplo, que es el de libertad de expresión, o los otros artículos que aparecen sobre libertad de asociación, que tiene que ver con la libertad sindical, y esos textos de la carta o del pacto son como mucho más específicos en qué es lo que supuestamente los estados están comprometiendo. Pero la Corte elige también meterse con el artículo 26, con toda esta dificultad que el artículo 26 implica, ¿no? O sea, con esto de ver hasta dónde los estados pueden cumplir o no con una obligación que es muy progresiva y que también tiene que ver con las capacidades económicas que tiene cada estado. No podemos, o yo creo que la Corte Interamericana, entiendo que no puede pedirle lo mismo, reclamarle lo mismo a un estado como el peruano, que a un estado como el uruguayo, que históricamente se ha caracterizado por ser un estado de bienestar, o que bueno, por lo menos el intento, y lo podemos ver en nuestras constituciones, desde la constitución sobre todo del 34 en adelante, Uruguay ha tenido una vocación de ser un estado de bienestar, con mayores o menores aciertos, pero lo ha tenido, con determinada política impositiva, con determinadas formas de distribución de la riqueza, en algún sentido, a veces mejor, otras veces peor, pero creo que acá empieza a aparecer un problema. Todos los estados que forman parte, que firmaron, digamos, la Carta de la OEA y que adhirieron al Pacto de San José de Costa Rica, ¿están en igualdad de condiciones para poder cumplir con este artículo 26? Otra pregunta adicional, ¿qué es cumplir con el artículo 26? ¿Cómo un estado puede cumplir y mostrar que cumple con esa idea de adoptar medidas para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales? Es bastante complicado, en principio, ¿no? Buenísimo, Eilish. María José.
Sí, yo cuando leí el resumen de la sentencia, en realidad sí me pareció convincente, como que dije, como que me parecía bien lo que habían terminado de resolver y todo, como que los argumentos me parecía que estaban bien, entendí la situación y como que estuve de acuerdo, pero después sí cuando leí la parte del juez, que no me acuerdo el nombre, De Sierra Porto. de Sierra Porto, ahí sí como que me di cuenta que iba un poco más, tipo la zona de penumbra, entendí yo que es un poco más por el lado de las formalidades, como que no sé, como que él suponía como que en realidad no es competencia de la Corte hablar sobre esos temas y del artículo 26, entonces entendí como que era más por ese lado de las formalidades, de lo que dice el artículo 26 de ser programático, también lo del pacto del Salvador y todo eso, y ahí como que me quedó un poco más claro que va por ese lado, no tanto por el contenido. Tremendo. Y vos, María José, diste en el clavo con dos cosas, me parece. La primera es, vos decís, bueno, me parecía bien cuando la leí. Bueno, en principio es difícil que nos parezca mal que a una persona se le reconozcan sus derechos y que al Estado se le reclame, digamos, que cumpla con lo que se comprometió, ¿no? O sea, ahí tiene que ver un poco con esto de lo convincente. Muchas veces nos vamos a encontrar con argumentaciones que en principio, como vos decías, María José, nos van a parecer que están bien, pero por eso es tan importante prestar mucha atención también a los votos disidentes, porque aunque sean menos simpáticos, en general tendemos a asociar que quienes no conceden ciertos derechos o quienes no admiten condenar a un Estado por la violación de un derecho en concreto, los vemos con menos simpatía, ¿no? Pero lo cierto es que las concesiones o las condenas, en este caso, a los estados por la violación a ciertos derechos, se dan en un marco de derecho. Que esto es lo que yo trato de decirles desde el día uno con esto de los derechos humanos o los derechos que están universalmente reconocidos. Bueno, ojo con eso, porque los derechos están reconocidos en documentos, documentos que además son el resultado de pactos entre los estados. Y esto es un ejemplo. En el caso de la disidencia, el voto disidente de Tierra Porto, que en todo caso ahora para quienes no pudieron leerlo, vamos a hacer una reconstrucción. En la disidencia de Tierra Porto lo que aparece justamente es esto, ¿no? Porque la mayoría de la Corte está condenando al Estado de Perú en base a cosas que no dice el texto, el texto que nos da competencia, que otorga la jurisdicción a la Corte para juzgar. Entonces, estos elementos que son poco simpáticos, pero que a la vez forman parte del derecho, bueno, son como los que uno tiene que tener bien presente. Carolina, vos tenías la mano levantada, no sé si querías decir algo. Sí, profe, gracias. Es que ahora leyendo en clase el artículo 26 se me ocurrió que capaz que es medio complejo de interpretar, de leer, como que tiene un carácter como amplio y ambiguo, capaz que para eso, por lo que dijiste, que cada país tiene diferencias políticas, entonces cuando se usa en la corte lo pueden interpretar y llevar por el lado que el Estado realmente pueda cumplirlo, capaz que por eso es medio complejo. Exacto, sí, y además eso en principio tal cual, y después todas las palabras, si ustedes después se toman como el tiempo de leer ese artículo de vuelta, se van a encontrar con que hay muchas palabras que son muy difíciles de saber qué quieren decir. Ya la sola palabra progresivo es una palabra complicada, ¿no? ¿Qué es progresivo? Que se dé durante 5 años, durante 10, durante 20, o que nos damos 50 años para que una política de Estado en materia de igualdad social o igualdad en términos económicos se pueda dar. Digamos, la progresividad de ciertas cosas depende mucho del contexto. No todos los países cuentan con las mismas herramientas para poder cumplir con una obligación de estas características.
Algunas cosas que yo creo que es interesante, o tres preguntas o sea, yo resumiría esta indeterminación que veo en el artículo 26, la resumiría en tres preguntas que creo que el texto del artículo 26 no responde. Primero, no está tan claro cuáles son los derechos que se derivan del artículo 26. O sea, el texto no habla de derechos, se remite a normas económicas, sociales y culturales de la Carta de la OEA. Esas normas económicas, sociales y culturales de la Carta de la OEA incluyen el derecho al trabajo, a la salud, a la educación. ¿Cuál es el alcance? Bueno, cuando uno va a la Carta de la OEA, eso tampoco aparece. Otra pregunta que el artículo 26 creo que no responde. Bueno, esos derechos en todo caso son directamente justiciables. Con esto quiero decir, uno puede ir frente a al Poder Judicial y reclamar que un Estado no está cumpliendo con lo del artículo 26. Me refiero a esto de lograr progresivamente, justamente lo que indica es una obligación eh, de resultado, pero no inmediato. O sea, los Estados se comprometen a lograr en el tiempo, pero no sabemos qué es lo progresivo. O sea, la Corte podría condenar a un Estado por no haber cumplido una obligación progresiva, o sea, algo que en los hechos todavía debe estar tratando de cumplir. Eso me parece que es interesante. Y en tercer lugar, si asumiéramos que sí se puede reclamar, bueno, ¿cómo se demuestra la violación de este artículo 26? O sea, ¿cómo se demuestra que el Estado no está cumpliendo con la obligación de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y culturales? Yo creo que esas son tres preguntas digamos, que si nosotros leemos el artículo 26, no las vamos a poder responder. Santiago. Sí, profe, yo te quería preguntar, ¿cuál es todo el derecho positivo que puede aplicar la Corte? O sea, si es solamente lo que dice la Convención o si puede utilizar otros recursos mismos de la Carta de, no sé, Naciones Unidas o del derecho interno. Es una pregunta excelente, Santiago. En principio, la Corte Interamericana solamente puede aplicar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los pactos adicionales y los que se dan en ocasión, digamos, de la Convención Americana. Lo que ha sucedido con el tiempo es que la Corte Interamericana ha empezado a ampliar, se ha empezado a extender en el uso de otros instrumentos internacionales que no necesariamente son los que ratificaron los estados parte de la OEA o de la Carta de la OEA. Y esto es un problema, porque en algún sentido ha habilitado a muchas críticas hacia la Corte Interamericana por excederse justamente en el derecho aplicable de acuerdo a lo que los estados acordaron al firmar la carta, digamos, el Pacto de San José de Costa Rica, por un lado, y previamente la Carta de la OEA. Entonces, es un punto súper interesante. En principio, yo te diría que la Corte Interamericana solamente puede aplicar el derecho que surge en ocasión de lo que se comprometieron en la Carta de la OEA y el Pacto de San José de Costa Rica y todos los protocolos adicionales, pero lo cierto es que ya desde hace unos cuantos años para acá la Corte Interamericana viene en una movida de aplicar derecho o aplicar normas. Así que es una pregunta bien interesante, esa que nos lleva a un problema más grande. Bien, gracias. Luciana. Profe, no, yo ahora recién hablando lo que decías recién, pensando también un poco con lo que vimos la clase pasada, que no recuerdo en realidad si lo dice Sierra en la parte de la sentencia o no, que en realidad al estar ignorando, digamos, el pacto de Salvador, digamos, y también siendo los estados los que le dan la competencia a la Corte, no sería, o sea, ignorar la voluntad de los estados, quizás una decisión media arbitraria en algún punto. Excelente pregunta y excelente reflexión. Bueno,
si tenemos en cuenta estos problemas, y tenemos en cuenta también lo que dice Sierra Porto en ese voto, está en nosotros definir si en base a las herramientas que fuimos construyendo sobre argumentación jurídica, entendemos que estamos ante una decisión debidamente argumentada y justificada en base a derecho, o si por el contrario tenemos una decisión mayoritaria eh, que no cumple con los requisitos que como comunidad entendemos son necesarios para dar por justificada o debidamente justificada una decisión. Ahí está un poco el punto, un poco más elaborado sobre hasta dónde nos resulta convincente una argumentación. Que una argumentación nos resulte suficiente y convincente no es simplemente sino sagrada. Exige de parte de nosotros utilizar las herramientas teóricas que fuimos haciéndonos a lo largo de estas últimas clases en las que venimos trabajando argumentación jurídica. Entonces, me parece ahí, Luciana, que está buenísimo el análisis, digamos, que te planteas, o por lo menos la pregunta que te planteas sobre, bueno, al final, ¿no es un poco arbitraria esta decisión? Por supuesto que nos resulta complicado frente a una decisión larga, ¿no? Frente a una sentencia larga, con mucho argumento, decir que es arbitraria. Pero porque tenemos la palabra arbitrario asimilada al sentido más común, al uso común de la palabra. Pero en el ámbito de la teoría de la argumentación, tenemos que pensar en la arbitrariedad no en el sentido común de la palabra, sino como en oposición al término discrecionalidad, ¿sí? Y esto es precisamente lo que pretendo que tengan en cuenta con el texto de García Amado, que distingue entre discrecionalidad y arbitrariedad. Génesis. Gracias, perdón, pero a mí me quedó enganchado cuando estabas explicando el artículo 26 y oralmente dijiste cómo un Estado efectivamente podemos ser conscientes de que está cumpliendo con ese artículo o no. Yo pensé claramente en Uruguay como Estado de Derecho y en materia de derechos económicos, cuando una institución emite becas, ¿ahí estaría cumpliendo con el derecho económico? Según, incluso también pensé en la Constitución, en el artículo 167 y 67, que hablan de derechos económicos y, o sea, según la norma sí estaría cumpliendo con ese derecho, pero aplicando también. Esa es un poco la dificultad. ¿Cómo sabemos cuándo estamos en condiciones de decir que un Estado está cumpliendo con una obligación tan amplia como la del artículo 26? ¿Alcanza con que aparezca una ley que dice, imagínense que mañana se vota en Uruguay una ley que dice garantía de los derechos económicos, sociales y culturales en Uruguay? ¿Tá? Imagínense. Y la ley establece, las personas tienen, básicamente, establece lo que ya está un poco en la Constitución, ¿no? Nuestra Constitución ya tiene los derechos económicos, sociales y culturales. Ustedes miran la primera parte de nuestra Constitución, la parte de derechos, ustedes ahí van a encontrar todos los derechos que aparecen después en los instrumentos internacionales o regionales. Nosotros ya lo tenemos, la gran mayoría ya lo tenemos desde la Constitución del 34. Esto es algo importante a destacar de nuestro país. Por eso yo siempre digo, ojo con esto del artículo 72 de la Constitución, de aplicar los instrumentos internacionales. Uruguay tiene en su Constitución muchas de las cosas que precisamos para hacer valer los derechos. Esto siempre me parece importante decirlo. Es decir, no es tan necesario andar buscando afuera lo que ya tenemos adentro. Pero imaginemos esto, se aprueba una ley que establece esto, ¿no? Que establece, bueno, esta ley en cumplimiento de los compromisos asumidos por Uruguay en el marco de la comisión, perdón, de la convención, y el artículo 26, declaramos que todas las personas tienen derecho a tal y tal cosa. ¿Es suficiente eso para decir que Uruguay está cumpliendo progresivamente con el compromiso que asumió?
Bueno, parecería que no, que tendríamos que reclamar algo más, que tendríamos que reclamar ciertas políticas públicas. Entonces vos, Génesis, mencionás, si no escuché mal, las becas, ¿no? Imaginemos, pensemos en las becas de bienestar universitario, ¿está? Pensemos vayámonos a las becas de bienestar. En esos casos, uno podría decir, bueno, fíjense que viene Uruguay, imaginemos que nos viene alguien, un estudiante o un ex estudiante de la universidad, presenta una petición ante la Comisión Interamericana diciendo que Uruguay ha violentado el derecho a la educación, el derecho a el desarrollo personal, etcétera, etcétera, y además el artículo 26 por no tener la suficiente cantidad de políticas públicas tendientes a asegurar el acceso a la educación universitaria. El Estado uruguayo perfectamente podría defenderse diciendo, bueno, dentro de los recursos que tenemos y dentro de lo que es la Universidad de la República, teniendo en cuenta que es la única universidad pública en Uruguay, Uruguay ha hecho esto, esto y esto para asegurar un mínimo de acceso a a la educación universitaria. Y la Corte Interamericana, frente a la ambigüedad o a la vaguedad, en todo caso, la indeterminación, digamos, del artículo 26, podría decir que no. Podría decir, no es suficiente. Lo que está haciendo el Estado uruguayo para asegurar o garantizar el acceso a la educación universitaria no es suficiente. Y ahí está el problema. ¿Qué es lo suficiente y qué es lo insuficiente? De acuerdo al artículo 26, es complicado de definir. Bueno, la Corte Interamericana, en este caso por mayoría, tomó una decisión respecto de los DES en Perú, ¿no? Y las obligaciones de Perú. Pero la gracia, digamos, de trabajar con este artículo es justamente este. La definición de qué es lo suficiente o insuficiente termina siendo una cosa bastante indeterminada, bastante compleja de cerrar en algún punto. Eilish, Sí, yo iba a hacer referencia como a algo que pensé cuando leí el resumen de la sentencia, que mencionaste, o sea, sobre discrecionalidad y arbitrariedad. Que yo siento que en estas, o sea, en esta sentencia es como que, por lo menos a simple vista, no se tienen en cuenta las apreciaciones personales, entonces capaz que por ahí es más difícil de justificar. Porque por ahí si hay más opiniones personales, bueno, vos podés como agarrarte de eso y decir, bueno, pero fue algo personal, o sea, no debe de ser así, pero al ser tan arraigado a la ley, siento que es como aún más complejo. sí, es muy complejo. Las sentencias de la Corte, yo les puse justamente este caso también como una oportunidad para que puedan vincularse. Yo no sé si en otras materias ya habían estado leyendo sentencias de la Corte Interamericana, pero yo creo que es como interesante poder empezar a vincularse con estas sentencias, porque a la Corte Interamericana le toca una cosa bastante difícil de hacer, que es por un lado, sí aplicar derecho, pero a la vez con un montón de connotaciones, de casos concretos, de situaciones de violaciones de derechos humanos, que se presta mucho a los argumentos que apelan más a lo emotivo que a lo técnico, y es muy difícil el balance entre esas dos cosas. Yo creo que se parece mucho a lo que le pasa a los juzgados nacionales cuando tienen que resolver, por ejemplo, los amparos por medicamentos de alto costo, pensando en casos complejos, ¿no? O sea, situaciones en las que la ley tiene algunos límites, la propia Constitución los tiene, pero la sensibilidad del caso reclama que los jueces se pongan en un rol más complejo, que excede la aplicación del derecho y que les exige tomar en consideración otras cosas, que no son solamente lo que el derecho establece. Martina, Hola, profe, tengo una duda. sí. Es, mi pregunta está referida al tema de la sentencia y es la forma esa de la forma arbitraria que estábamos hablando. Esa sentencia que el juez le hizo a Perú, ¿no? ¿Obliga al Estado? Bueno.
Ahí yo les decía, primero esto, aclarar que decir que es arbitraria o no, eso es una conclusión que no hay una única respuesta correcta, depende de cada uno, depende de los estándares de argumentación que nosotros le exijamos a un órgano decisor para entender que la decisión está debidamente fundada o no, ¿tá? Eso como primer punto, no es que podemos decir abiertamente esto es arbitrario, ¿no? Sino que se abre justamente la discusión. O sea, quizás mucha gente encuentra en esto algo que es claramente fundado, y hay grados además de fundamentación y de argumentación, hay mejores argumentaciones que otras. Eh, yo les decía hace un rato que el problema es que la Corte Interamericana, o sea, el sistema interamericano de derechos humanos, no tiene forma de ejecutar la sentencia. O sea, la Corte en sus sentencias lo que hace es decirle al Estado de Perú, decirle, bueno, usted, el Estado peruano, incumplió con tales y cuales normas, violó tales y cuales derechos. La Corte lo que termina haciendo, esto lo pudieron haber visto al final del resumen, establece ciertas medidas reparatorias que le ordena tomar al Estado, ¿está? El Estado a veces cumple con esas medidas reparatorias, que en general las medidas reparatorias con las que cumple el Estado son con las económicas, son las primeras medidas con las que cumple. Es decir, por ejemplo, le condenan a pagar determinada suma de dinero a la persona y ahí el Estado en general cumple con esa parte. Pero después la Corte Interamericana establece otras medidas que no son individuales o económicas, sino que tienen, por ejemplo, que ver con el diseño de ciertas políticas públicas. Imaginemos un fondo de pensiones o de indemnizaciones para este tipo de casos de despido injustificado, ¿no? O la Corte puede ser que ordene, yo ahora no me acuerdo de memoria cuáles eran las medidas que la Corte obligó al Estado a tomar, pero podría ser, imaginemos, que el Estado legisle acerca de la protección a la libertad sindical. Bueno, ¿cómo hace el Estado peruano? Olvidemos por un momento los líos, o sea, yo no sé cuántos presidentes va que tiene Perú en cuestión de 5 años, o sea, la situación política en Perú es tremenda. Bueno, recién todavía siguen contando los votos de la elección para ver definitivamente quién es el nuevo presidente o nueva presidenta electa. Em, pero hagamos a un lado eso. Pensemos en cualquier estado. Bueno, legislar no es una cosa que depende de un presidente, que depende de una autoridad. La legislación depende de que se presente un proyecto de ley y que ese proyecto de ley sea discutido por las diversas fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria y que se llegue a una votación que permita decir, bueno, acá tenemos una ley. Eso no es algo que el Estado pueda definir. O sea, porque si asumimos eso, nos estamos olvidando de que las leyes las hacen, digamos, los partidos políticos o los representantes políticos que tienen, digamos, su función en los organismos de representación. Entonces, esas medidas que muchas veces, les pongo un ejemplo, en el caso Hellman, que me imagino todos deben estar relativamente al tanto, en el año 2011, si no me acuerdo mal, la Corte Interamericana condenó a Uruguay por la violación de diversas disposiciones vinculadas a la integridad personal, a la identidad de Macarena Hellman y también de Juan Gel. ¿Tá? Ellos fueron los peticionarios por crímenes cometidos durante la dictadura, o sea, la desaparición forzada de los padres de Macarena Hellman, demás. En ese entonces, en el año 2011, la Corte Interamericana, como medida, le exigió al Estado uruguayo que eliminara de su sistema jurídico a la ley de caducidad, ¿sí? A la ley conocida como ley de caducidad. Si ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan y no lo tienen presente, por favor se ponen a googlear esto, porque como ciudadanos y ciudadanas de este país es importante que estén al tanto de los hechos políticos, históricos e institucionales. Uruguay en el año 2009 se presentó un plebiscito, digamos, para quitarle efectos a la ley de caducidad. El plebiscito salió
en contra de esa medida, ¿ah? De esa propuesta. Es decir, más allá incluso más allá de que la Corte Interamericana le diga al Estado, bueno, hay que eliminar a la ley de caducidad, en el caso uruguayo es tremendamente complejo porque en dos ocasiones, la otra fue en el año 89, pero en dos ocasiones existieron mecanismos de democracia directa donde se le preguntó al pueblo uruguayo qué opinaba, o sea, no se le preguntó qué opinaba, sino que se sometió a decisión popular dejar o no sin efectos la ley de caducidad. Y en las dos ocasiones, una por vía de referéndum y otra por vía de plebiscito, la ciudadanía, por mayoría, optó por no quitarle los efectos a la ley de caducidad. Entonces, más allá de lo que la Corte Interamericana diga, nosotros tenemos mecanismos institucionales propios de nuestro propio sistema jurídico que nos obliga a seguir ciertos procedimientos más allá de lo que la Corte Interamericana determine. Entonces, digo esto para mostrar la complejidad que tiene eh, cumplir, incluso con lo que la Corte Interamericana muchas veces pide y que quizás lo condena con muy buenas intenciones, pero a veces desconociendo los mecanismos internos que tiene cada Estado. Muy rápidamente, pensaba hacer un corte antes, pero como no hice corte, sigo un poquito más y les prometo que los libero temprano. Muy rápidamente, para quienes no hayan podido leer este resumen de sentencia o esto a lo que nos enfrenta el artículo 26 y esta sentencia de la Corte Interamericana. Ya se habrán dado cuenta que nos encontramos frente a dos posiciones interpretativas del artículo 26, la de la mayoría, que es la que terminó ganando, si se quiere, y la posición de los dos jueces disidentes, que quizás el voto disidente más fuerte es el de Sierra Porto, que es un juez de Colombia, de hecho. En la posición mayoritaria, el artículo 26, o según la posición mayoritaria, el artículo 26 genera derechos subjetivos directamente y que son exigibles ante la Corte. Básicamente entendieron que la estabilidad laboral es un derecho económico, social y cultural derivado del artículo 26 y de la Carta de la OEA. En ese sentido, el despido de Lagos violó ese derecho de forma autónoma, no solamente como un reflejo de la libertad de expresión y de libertad sindical, y allí la Corte presenta lo que llama una interpretación evolutiva. O sea, lo que la mayoría de la Corte dice es, bueno, la Convención Americana de Derechos Humanos es un instrumento vivo, el derecho internacional de los derechos humanos ha avanzado mucho y por eso podemos hacer esta interpretación evolutiva. ¿Tá? Ante la duda, la interpretación tiene que ser la más favorable a la víctima. O sea que de alguna manera, fíjense qué interesante, la mayoría de la Corte ahí reconoció que hay duda. No dijeron, si ustedes se fijan con atención, la mayoría de la Corte, esos 5 jueces, no dijeron, es clarísimo el artículo 26. Reconocieron que puede generarse dudas, pero ante la duda, dijeron estos 5 jueces de la Corte, hay que aplicar el principio pro persona. Ante la duda, hay que elegir la interpretación que más beneficie a la víctima, al peticionario en este caso. En contraposición a esto, encontramos la posición de los dos jueces disidentes. ¿Qué dijeron en sus votos, en términos muy generales? Dijeron, bueno, la mayoría no demuestra que el artículo 26 genere derechos justiciables directamente, sino que lo asume. Los trabajos preparatorios de la Comisión Americana, perdón, de la Carta Americana de Derechos Humanos muestran que los estados deliberadamente optaron por ese modelo progresivo. La interpretación evolutiva no puede ignorar la voluntad original que se tuvo o que tuvieron las partes en el tratado. Y este es algo que es muy interesante. El salto que propone la mayoría de la Corte es demasiado grande y demasiado rápido. O sea, de alguna manera se está exigiendo algo del Estado que es demasiado rápido.
Y una cosa que dice Sierra Porto es, bueno, cuidado con estas decisiones que sin una argumentación suficiente pueden erosionar la legitimidad de la Corte. ¿Tá? Ahí Sierra Porto invita a que hagamos o a que la Corte, a que la Corte tenga cuidado con este tipo de decisiones. Solamente a efectos de distinguir y usando el esquema, podríamos decir, de Hart, del núcleo claro y la zona de penumbra que habíamos visto en las clases pasadas, hay algo que está claro en todo este caso, que es que los estados tienen que respetar las garantías procesales en los procedimientos laborales. Eso es el artículo 8 de la Carta Americana de Derechos Humanos o de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, allí no hay duda. Allí no hay duda que el Estado peruano tenía que respetar las garantías en los procedimientos laborales. ¿Tá? La zona de penumbra, la zona de duda, aparece específicamente con el artículo 26 de este caso. Es decir, el artículo 26 genera derechos subjetivos directamente exigibles. ¿Puede la Corte Interamericana condenar por la violación autónoma de los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Cómo lo hace? Eso es como la parte interesante que también quiero que se quede, en esta cosa de diferenciar lo que está claro de lo que no. En lo que hay discusión, en lo que hay consenso y en lo que hay discusión o que hay duda. Entonces, a mí una cosa que me interesa es que traten de pensar a Hart en esto de las zonas de penumbra. Están los textos que les dejé como bibliografía obligatoria. La parte de la textura abierta del derecho, la zona de penumbra, nos sirve para pensar si estamos ante un caso fácil o un caso difícil. Y no solamente o un caso fácil o un caso difícil, sino que dentro de un mismo caso hay asuntos fáciles y hay asuntos difíciles. Y creo que esto es lo que pasa en este caso que les propuse para trabajar. Em, Creo que hay también algo interesante para pensar, o que este texto, este caso nos permite para pensar el texto que estuvimos viendo de García Amado sobre la discrecionalidad judicial, y también el texto sobre argumentación. Em, una de las cosas que dice García Amado, o lo que propone, es, bueno, las exigencias que García Amado dice que deberíamos hacerle a cualquier sentencia. O sea, cualquier afirmación, ante cualquier afirmación relevante en una sentencia, García Amado propone preguntarse tres cosas. Em, la pregunta que él hace es, ¿usted por qué lo sabe? O sea, lo que García Amado trata de decir es, toda afirmación relevante tiene que estar justificada. Si un juez afirma X sin dar razones, la afirmación de ese juez vale lo mismo que no X. O sea, el silencio convierte la decisión en un ejercicio de autoridad, no de razón. En segundo lugar, García Amado exige, o más bien presenta una exigencia de pertinencia. Dice García Amado, los argumentos deben ser relevantes para la cuestión jurídica que se decide. Un argumento puede ser verdadero, sólido o importante, y aún así no justificar la decisión. O sea, piensen en todas las cosas que la mayoría, en el voto mayoritario, digamos, de la Corte, dice a favor de condenar al Estado de Perú por la violación del artículo 26, pero que si empezamos a rascar un poco nos encontramos con que de alguna manera no está justificado expresamente en cuanto al artículo 26 de la Convención. Y el tercer paso o la tercera pregunta que García Amado propone para ver si está debidamente justificada
Es lo que llama él la exigencia de admisibilidad, o sea, la pregunta de por qué tenemos que pasar, digamos, por esto. Los argumentos deben ser admisibles en el sistema jurídico y en la cultura jurídica. Eh, Argumentos religiosos o puramente personales no son aceptables, ¿tá? No, no son derechos. Y lo que yo los invito es que esas tres preguntas que aparecen que era un poco mi idea, esas tres preguntas que aparecen en los textos de García Amado, que ustedes vean para contestar la pregunta de si les resulta convincente o no, ahora sí con más densidad teórica, que ustedes vean de qué manera esas preguntas, si se responden o no en el texto de la Corte, en esos párrafos 140 a 155 de la sentencia. A ver si les parece convincente siguiendo como este modelo que García Amado presenta en los textos que ustedes tienen como lecturas obligatorias. No les voy a relevar, a revelar la respuesta a cada una, porque de hecho tampoco es que hay una respuesta correcta. ¿Preguntas hasta acá? ¿Está todo claro? Más o menos. Bueno, Flavia, sí. Profe, yo sobre el silencio que comentaste, Sí. un poquito más saber, porque en el caso de la aplicación del derecho muchas veces puede ser que el silencio sea la única respuesta en el sentido que no haya manera de aplicar y que no haya manera de llegar a un consenso y El decir, bueno, esto se silencio puede acá nos resolver así. referimos, el silencio acá nos referimos a la argumentación, no al silencio del derecho, sino que si un juez o un tribunal toma una decisión y no dice nada, no justifica nada, es como si no la tomase. O sea, no podemos tomar por válida una decisión en la que omite argumentar respecto a un punto. Imaginemos que no es el caso, ¿eh? Pero en este caso que yo les propuse para trabajar, imaginemos que la Corte Interamericana decía sin más que el Estado de Perú violó el artículo 26 y no daba argumentos de por qué entendía que el Estado de Perú violó el artículo 26. Bueno, García Amado diría allí que hay silencio respecto de este punto, con lo cual vale lo mismo que cero. Si no hay un argumento que justifique la decisión, entonces ese argumento es como un no es como el contrario a lo que se busca justificar. En ese sentido, aparece la idea de silencio. Bien, profe. Em, Solo como una forma de cierre, teniendo en cuenta las distinciones que me parece importante llevarse de este caso. Poder diferenciar entre decisión correcta y argumentación sólida. Perdón, Luciana, estabas con la mano levantada y recién me di cuenta. No, perdón, profe, por interrumpirte. Tranqui. No, porque ahora recién cuando dijiste las preguntas que hace Amado en su texto, a mí como que me quedó una duda con la segunda hablando de pertinencia, que en realidad no sé si podríamos relacionarlo correctamente por el hecho de que el artículo 26 sea tan indeterminado en sí, y el hecho de que haga la posibilidad de varias interpretaciones ahí, porque yo puedo decir como que esa interpretación no es pertinente en este caso, pero al ser también una interpretación es como medio ahí. Totalmente, es que el gran problema, el gran problema que nos ofrece este caso y todos los casos, es que no es que uno responde por sí o por no, esas tres preguntas que yo les mencionaba. Ahí está el punto. Uno puede más o menos justificar o responder que sí nos parece pertinente o no nos parece pertinente, pero no es una cosa de todo o nada. A lo mejor uno lee el artículo, la argumentación de la mayoría de la Corte del artículo de por qué el Estado de Perú violó el artículo 26 y le resulta que es pertinente, ¿no? Bueno, a mí puede no satisfacerme cómo la Corte justificó ese artículo, esa interpretación del artículo 26. Por eso yo les dije, no lean solamente el resumen,
lean también al mismo tiempo el voto de Sierra Porto, porque nos permite ver como las dos interpretaciones posibles de lo que hace la Corte en este caso. Gracias. No, por favor. Lo que les decía, que me parece que es importante poder diferenciar, y creo que surge de lo que estuvimos conversando, una decisión puede ser correcta, pero no tener una argumentación sólida. O sea, una sentencia puede llegar al resultado que, o correcta o justa, puede llegar al resultado que nos parezca más justo, pero con una argumentación floja. ¿Tá? Y al revés, puede llegarte a un resultado terriblemente injusto, pero con una buena argumentación. Entonces, es importante separar estas dos preguntas porque de otra manera nos quedamos cortos a la hora de realizar un análisis jurídico. ¿Tá? O sea, separar lo que nos resulta justo de lo que está bien argumentado son dos cosas distintas. Esto es importante. Lo segundo, separar, y esto insisto, la discrecionalidad de la arbitrariedad. O sea, el ejercicio de discrecionalidad en la zona de penumbra siempre es inevitable y a la vez es legítimo, porque el propio sistema habilita al decisor a que ante la duda pueda fallar de acuerdo a otros criterios que no necesariamente sean jurídicos. Lo que distingue a la discrecionalidad de la arbitrariedad, o lo que separa a la discrecionalidad de la arbitrariedad, es la calidad de la argumentación. Y una tercera cuestión que yo creo que es necesario es separar el formalismo del escepticismo, es decir, ni todo es aplicar el derecho a rajatabla, ni todo es que la Corte, por ejemplo, en este caso, hizo lo que quiso. O sea, esto es importante. Hay otra forma de leer estas formas en que se toman decisiones que no es o simplemente la Corte hizo lo que se le cantó sin argumentación alguna, o todo es aplicación estricta de la ley como si fuese en la boca muda de la ley, sino que hay algo en el medio, y ese algo en el medio es el ejercicio de la discrecionalidad judicial. No está todo dado en las palabras de la ley o en las palabras de la Constitución o en las palabras de los pactos internacionales. Hay casos, hay situaciones en las que por la propia indeterminación del lenguaje en el que se expresa el derecho, los decisores toman decisiones interpretativas, y esas decisiones interpretativas tienen que estar fuertemente argumentadas. Que bueno, básicamente la idea era poder trabajar en torno a esto. No sé si lograron ver cómo con algunas intervenciones me quedo súper contenta porque veo que se entendió cuál era la idea de llevar a un caso concreto estas herramientas teóricas que tratamos de construir y tratamos de ofrecerles a lo largo de este camino. No sé si como equipo docente lo habremos cumplido con éxito. Para eso está, digamos, el formulario de evaluación donde pueden decir lo que quieran. Insultos, tratemos de evitarlos porque no está bueno. Pero sí usen ese espacio para poder evaluar lo que fue, digamos, todo lo que fue el curso, con las limitaciones de tiempo que tenemos, que lamentablemente no las fijamos nosotras ni el Instituto de Filosofía y Teoría del Derecho, pero bueno, nada, la idea es esto, es que ustedes puedan llegar a poder identificar estos matices y estas cuestiones, incluso en sentencias o en casos concretos. Si no hay el apellido, Sabrina Cardoso es el apellido, nombre completo. Carolina, sí, decime. Profe, perdón, pero no, que no es con el tema, pero me pasó que en mis apuntes tengo una diapositiva que no encontré en EVA, que ¿Cuál? habla sobre positivismo jurídico, corrección material de las premisas y un naturalismo jurídico. Para que si te lo muestro ahí, ahí tengo.
tengo borroso la Bueno, que aplicación. no está. Yo igual ahora reviso que estén todas las diapositivas y les subo ahora lo que yo creo que les puede servir también para como para este asunto, por lo menos la síntesis que yo me armé reconstruyendo el caso y demás. Pero me fijo y en Capaz que todo por el caso subimos. colorcito te das cuenta cuál es. Sí, 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 me doy Da, cuenta, me doy gracias, cuenta. profe. No hay nada. Bueno, si no hay preguntas, en realidad esta es la última instancia que tenemos como grupo, más allá de lo acotado y de a veces lo impersonal que puede ser este espacio del Zoom. Bueno, nada, espero que haber sido que hayamos sido lo más claras y amables posibles. A veces es difícil en los contextos de masividad. Por supuesto, siempre me gustaría poder generar un vínculo un poco más estrecho, personal, pero bueno, ha sido un gusto compartir estas primeras horas de la tarde de los martes. Perdón por los errores, por las falencias y bueno, y muchas gracias a ustedes sobre todo por las participaciones, el estar, prender las cámaras los que pueden, los que no, por supuesto, lo entendemos y sobre todo por el respeto con el que con el que creo que nos hemos manejado durante durante el semestre. Así que nada, estoy a las órdenes para lo que necesiten, lo que sea que surja en ocasión del parcial, las dudas que surjan cuando estén estudiando, me escriben, nos escriben, estamos para eso. Rafaela, sí. Gracias, profe. Mi pregunta es si todos sus materiales para el parcial ya están subidos en EVA o si falta algo. Los materiales de lectura sí, pero ahora teniendo en cuenta lo que me preguntaba la compañera, creo que fue Camila, sí, Camila. Carolina, profe. Carolina,